¿Alguien más quiere grabar? Gracias. ¿Alguien más quiere? ¿No? Bueno, pues ahí se pasan el archivo. Ajá. Yo le iba a decir, pero si no lo puede pasar, pues mejor. ¿Sí? Yo no tengo inconveniente, darle permiso a todos, ¿eh? No. El que quiera, aquí le damos permiso y listo. Bien, voy a ir primero al archivo Word que estábamos viendo ayer. Sí, hoy vamos a ver algunos detalles, pero me voy a ir hasta el final del archivo. Porque al final viene algo que a mí me interesa muchísimo que ustedes hagan. Es requisito incluso para el curso. Es esto que aparece aquí. Todos los archivos que les mande yo de algún tema del curso, o sea, la unidad 1 está compuesta de molienda y de tamizado. Entonces voy a mandar uno de molienda y uno de tamizado. Y al final viene algo que yo llamo actividades para mejorar el aprendizaje. Y son una serie de preguntas que se recomiendan que las contestes cada vez que terminemos una unidad. Pues tú debes de haber terminado junto con la unidad de estas preguntas. Las preguntas se contestan a mano. No las vayan a contestar en Word, ni en Excel, ni en nada. A menos que haya que hacer una gráfica, acepto Excel. Pero todo lo demás tiene que ser a mano. Y tiene que ser a mano nada más para cuando menos sentir que cuando menos lo copiaste, ¿verdad? Y si tú lo investigaste, pues mejor todavía. Pero necesito que sea de tu puño y letra para yo poderlo evaluar. Hay ocasiones en que utilizo algunas de estas preguntas para el examen y hay ocasiones en que no lo hago. Bien, repito, hay que hacerlos. ¿Dudas sobre algunas preguntas? Pues me dicen y con todo gusto lo vemos. Pues todo esto viene al final de cada capítulo. ¿Ok? Bien, ¿alguien leyó este archivo? ¿Sí, Karen? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Brenda? ¿Y los demás? Miriam, ¿lo leíste? Yo leí el de tamizado. ¿Cómo y por qué leíste tamizado si estamos viendo molienda? Es que lo tenía en ese orden y pues los fui leyendo en ese orden, en este no sería. Ok, está bien. Bien, todo esto ya lo vimos. Yo espero que terminen de leerlo. Vamos a ver algunos equipos. Aquí vienen muchísimos que ustedes pueden ver. Muchos. Sí. Vienen algunas aplicaciones muy específicas. Por ejemplo, si queremos moler bagazo. ¿Para todos queda clara la palabra bagazo? ¿Hay alguien que no la conozca? Si queremos moler cera, por ejemplo, vienen los bloques de cera y queremos molerlos. Corteza de coco, semilla de algodón. Hay cortadoras rotatorias como para bolsas de celofán, pedacería de piel, basura, etcétera. Para cortar la cortadora rotatoria viene siendo como una licuadora. El pulverizador a chorro, carbón negro, pulpa de acetato de celulosa. Vienen muchas aplicaciones, ¿sí? Con que ustedes pueden consultarlos y verlos. Viene una que yo la puse en ese archivo, pero la realidad es que es una cosa que el programa no lo marca. Yo lo puse como algo adicional. Y lo puse porque es algo que está muy relacionado con el campo laboral de ustedes. Y es la rotura celular. O sea, se toma una célula y se rompe esa célula para sacarle, vamos a llamarle así, algunas de las cosas que tiene dentro y se puede hacer algo con ellas. Entonces, repito, no es parte del curso, sin embargo, yo lo puse ahí porque es algo que pues creo que les puede ser útiles a ustedes.
Vimos algunas propiedades de los sólidos, la forma, el área superficial, la densidad aparente. ¿Qué es la densidad aparente? Bueno, la densidad aparente, déjenme detener esto que está aquí, tiene que ver con el tamaño de partícula y con la porosidad que tiene un producto. Voy a tratar de presentarles unas imágenes para que me sea más fácil de explicar esto. Más permítanme un momentito, por favor. Qué barbaridad, ¿dónde lo dejé? ¿Alguien se acuerda dónde dejé eso? Molienda y tamizado. Aquí está. Creo que no lo hice bien. Déjenme hacerlo de nuevo. Se ve una imagen. Es un equipo azul con unas bolas de cerámica adentro. Esto es el molino con el que hacemos prácticas en el laboratorio. ¿Sí? Es un molino que le llamamos de bolas, así se le conoce. Y se le llama de bolas pues porque adentro trae bolas. Y entonces esto empieza a girar y las bolas empiezan a chocar entre ellas y el material que está en medio de las dos, o sea, a la hora que choca una pieza con la otra, el material que está en medio, al recibir el golpe, se quiebra o reduce su tamaño. Cuando la partícula tiene un tamaño grande, se utilizan bolas grandes. Pero si esa partícula, vamos a decir, la partimos a la mitad, vamos a decirlo así, y yo quiero esa mitad hacerla más pequeña, la bola grande que utilicé para partirla a la mitad tal vez ya no me sirva porque es demasiado grande. Entonces lo que yo voy a hacer es poner bolas un poco más pequeñas para que las bolas más pequeñas puedan reducir el tamaño de las partículas más pequeñas. ¿Sí? Déjenme ver si puedo pasarme. A ver, voy a cambiar de imagen. Díganme si cambió. ¿Sí cambia? Sí. Perfecto. Aquí pueden ustedes ver el material que se muele, que en este caso nosotros lo hacemos con un cornflakes, ¿sí? Ese que quizás algunos de ustedes se desayunaban todos los días o a lo mejor todavía lo hacen. ¿Sí? Y aquí pueden ver los diferentes tamaños de partículas que hay. Estos diferentes tamaños de partículas me sirven para reducir tamaños más pequeños. ¿Sí? Aquí se ve el tamaño de las partículas, de las bolas, perdón, con la que se hace la molienda. ¿Sí? En este caso son bolas de cerámica. Hay algunas bolas que son de acero. Esas bolas de acero se utilizan cuando el material es demasiado duro y requiere que el golpe entre las bolas sea bastante fuerte. La bola de cerámica también golpea fuerte, pero no tanto. Y aquí tenemos un recipiente con bolas de cerámica. Ustedes pueden observar que entre las bolas hay huecos. Estos que están aquí, estos que están aquí. Aquí hay unos, ¿ven? ¿Sí? Ok. Si yo quiero sacar la densidad de estas bolas, no de la bola en sí, sino de el grupo de bolas que está dentro del recipiente. Una cosa es la densidad de una bola única y otra cosa es la densidad de varias bolas. ¿Sí? Vamos a tener una densidad diferente, porque cuando es una bola única, pues es la bola, ¿verdad? Medimos su diámetro, podemos sacar su volumen como si fuera una esfera y con la masa, o sea, lo que pesa, pues decimos que densidad, ¿alguien se acuerda de la fórmula de densidad?
¿Cuál es la fórmula de densidad? Masa Sobre sobre volumen. volumen. Masa sobre volumen. Muy bien. Entonces nosotros sacamos la masa, o sea, pesamos esto, sacamos el volumen de la bola, que es una esfera, y con eso sacamos la densidad de esa bola. Pero si tenemos un recipiente como este, yo tengo muchas bolas, el volumen que ocupan estas bolas, pues va a ser lo que me marque hasta aquí, ¿sí? La marca que diga son, pues si lo veo desde aquí, a lo mejor son 100 mililitros, 200. Este es un recipiente de 500 mililitros. Pero cuando yo digo 200 mililitros, es el volumen de las bolas más el de los espacios vacíos, ¿sí? Si yo hago lo mismo, pero con bolas un poquito más pequeñas, aquí pueden ustedes observar que las bolas son más pequeñas, pero acá tenemos una grande para que vean la diferencia, pero los huecos que hay entre ellos son más pequeños también. Entonces, para los mismos 200 mililitros, yo voy a tener más bolas pequeñas y menos espacios vacíos. La masa que ocupan las bolas pequeñas es mayor que la masa que ocupan las bolas grandes. Pero el volumen es el mismo. Entonces vamos a tener masas diferentes para el mismo volumen. Y los volúmenes, repito, van a ser los mismos, pero la masa va a cambiar porque al haber menos huecos, pues se pueden meter más bolas. Esto provoca lo que nosotros llamamos densidad relativa. Entonces, en los sólidos hay una propiedad única de los sólidos que se llama densidad relativa. Tal vez en líquidos ustedes hayan usado ese concepto también. ¿Sí lo llegaron a usar? Donde manejaban el peso específico o la gravedad específica. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Vamos a usar más el fenómeno de densidad relativa en algunos ejercicios. Ok. ¿En ejercicios o experimentalmente? Más en ejercicios, porque la materia la llevamos aquí en casa. Ok. Entonces, existe el concepto de densidad relativa para líquidos también. Pero en el caso de los líquidos se utiliza la densidad del agua como referencia. En el caso de los sólidos eso no es así. En el caso de los sólidos es el mismo sólido. Simplemente lo pesamos para el volumen que ocupe. Y hablando de la misma sustancia, pero con diferente tamaño de partícula, vamos a tener diferente densidad. Y la culpa de todo eso la tiene el tamaño de partícula, porque entre más grande, más huecos hay. ¿Ok? Y esos huecos nosotros le llamamos porosidad. Bien, entonces voy a regresar al archivo Word. Pues tenemos aquí la densidad aparente. Aquí viene platicado un poquito. Viene hasta un video, ¿verdad? Ustedes pueden consultarlo. Luego viene la dureza. Ayer hablamos de la dureza. Luego viene el ángulo de reposo. ¿Sí? Aquí ya aparece la porosidad de la que estuvimos hablando ahorita y de la elasticidad que también hablamos de ella, sobre todo cuando hablamos de la famosa tortilla de harina. Pero el ángulo de reposo, ¿qué es? ¿Qué es el ángulo de reposo? Tú has tenido la oportunidad de abrir una bolsa de azúcar y vaciarla en la mesa, o de frijoles, o de arroz, o de cualquier otro sólido. ¿Has tenido esa oportunidad? Okay. Cuando se vacía, se forma un como cerrito sobre la mesa. Si tú vacías agua, ¿se forma ese cerrito? No, ¿verdad? Se desparrama totalmente.
Es más, si el sólido es perfectamente una esfera, tampoco se va a formar el cerrito, porque se resbala. Pero el ángulo de reposo es importante para aquellos que no son esferas. Por ejemplo, el arroz, el maíz, no son esferas. Entonces, a la hora que las vaciamos sobre una mesa, queda un cerrito así. Y ese cerrito en donde se forma esto, forma un ángulo. Déjeme hacer un poco de dibujo. No soy un experto así mal dibujando, pero... Ay, caray, creo que mi mano no anda muy bien hoy. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a suponer que esta es la mesa. Y vamos a decir también que cuando se vacía, digamos, el azúcar o no sé qué cosa, se forma una cosa así. Uy, no me quedó muy bien. A lo mejor es porque ya el hambre me está apretando. O sea, se forma esto. Eso último no está bien. Déjame borrarlo. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que este ángulo que se forma aquí, ¿sí? Este ángulo, nosotros le llamamos ángulo de reposo. Vamos a poner que es así, lo puedes ver así, o lo puedes ver de este otro lado. Si, acuérdense que si nosotros tenemos un ángulo con respecto a un eje XY, aquí el total son 90 grados, y si yo esos 90 grados le resto esto, pues me va a dar el tamaño de este ángulo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo que le llamamos ángulo de reposo. ¿Por qué es importante el ángulo de reposo en el caso de los sólidos? Cuando los sólidos se almacenan, no ando bien de mi pulso hoy. Vamos a hacer algo más bonito. Si nosotros almacenamos sólidos, pues utilizamos unos recipientes donde se almacena, y a esos recipientes se le llama silos. Esa es la palabra que se usa. Y esos silos tal vez ustedes hayan visto que en donde se guardan sólidos generalmente tienen un ángulo, ¿sí? Entonces vamos a suponer que aquí está lleno de maíz. Yo quiero que el maíz salga y fluya por aquí. Para que eso suceda, a la salida el silo tiene que tener un ángulo. Y el ángulo podemos decir que es así. ¿A cuál de los dos ángulos se parecerá este? ¿A este de aquí o a este de acá? ¿A la o al B? Si este ángulo es menor al ángulo de reposo del maíz, nunca va a salir. Se va a atorar aquí entre las mismas sustancias, entre los mismos granitos, se van a tapar el camino y no van a permitir que haya un flujo. Bueno, para eso es importante el ángulo de reposo. También lo vamos a usar ya prácticamente al final del curso para poder trabajar con el transporte de sólidos, pero cuando lleguemos a ese punto se los voy a explicar. Bien, espero que haya quedado clara lo que es esta idea. Bueno, es una propiedad exclusiva de los sólidos. Bien, entonces aquí ustedes pueden consultar algunos detalles. Y hablamos de otras propiedades, fragilidad, ductilidad, divisibilidad, etcétera, etcétera. Todo esto ustedes pueden leerlo. ¿Qué cosas son importantes cuando hacemos una molienda? En general,
en términos generales, la molienda se hace con material seco. Y cuando decimos material seco, no quiere decir que el material tenga 0% de humedad. Hay algunos que tienen 2%, 3%, 4%. Cuando ustedes lleguen a operaciones unitarias, no recuerdo, creo que la 3, allí van a ver una humedad que le llamamos humedad residual. Es una humedad que no se le puede quitar a esa partícula más que en situaciones muy especiales. Entonces, generalmente tratamos de que la humedad sea cero o muy cerca de cero. Pero tenemos otras circunstancias en donde es importante que esté húmedo. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha molido nixtamal o ha visto cómo se muele? Bueno, el nixtamal tiene que ser húmedo para poderse moler. Entonces, hay muchos productos que sí lo requieren, pero la mayoría son moliendas en seco. En el caso particular de ustedes, este es un factor que deben de tomar en cuenta. Cuando se hace la molienda, por la fricción que hay, se desprende calor. Si el material que estamos moliendo se desnaturaliza con facilidad, entonces tenemos que tener control sobre ese calor. Hay molinos que tienen sistemas de enfriamiento. Hay molinos en donde no molemos grandísimas cantidades porque no tenemos manera de controlar ese calor que se produce en grandes cantidades. Ya hablamos de lo que es un fenómeno de transporte. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ir moliendo poco a poco, ¿sí? Porque el material se puede degradar o desnaturalizar. También cuando hagan moliendas tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque algunos alimentos generan demasiado polvo. Y el polvo tiene el inconveniente de que fácilmente pudiera llegar a nuestros pulmones y crearnos algún problema. Bien, estos son algunos factores que están pasándose. Hay algunos materiales que incluso tenemos el problema de riesgo de explosión. Cuidado. Hay que revisar bien qué es lo que vamos a moler y hacer un buen análisis para quitarnos de problemas. Pregunta para todos. ¿Ustedes ya llevaron higiene y seguridad? Ya. ¿Sí? ¿Ustedes ya saben lo que es una hoja de seguridad? ¿Sí? ¿Para qué sirve una hoja de seguridad? A ver, Rodrigo, ¿para qué sirve? No recuerdo haberlo visto, profe. ¡Qué barbaridad! Guillermo. Yo recuerdo bien todas las propiedades del compuesto, de lo que está hecho el Ok, producto. muy bien. Producto, rango, si es explosivo, si es corrosivo, si es una serie de cosas, pero además te recomienda que puedas hacer. ¿Sí? Entras a una empresa de visita, llegas de visita, ¿sabes qué? Qué buena onda, vamos a visitar. ¿Cuál es la primera regla de seguridad que tienes que seguir? ¿Cuál es? La protección. Si tú vas a un restaurante, ¿cuál es la primera regla de seguridad que tienes que seguir? Pues ahorita con la pandemia es desinfectarte. Ok, ese es importante. Pero sin pandemia o con pandemia, ¿cuál es? Muy bien, Miriam, muy bien. Lo voy a de esta manera, más elegante. ¿Dónde voy a correr? Imagínate que entras a una empresa que no conoces
Y en ese momento se da. Vamos a suponer que sucede eso. Tú no conoces la empresa. Entonces, pero si eres una persona que trae esa formación, entras al mente, tienes que ubicar mínimo para dónde voy a correr. Eso es lo mínimo. Igual en un restaurante. ¿Ustedes recuerdan que hubo un terremoto en el 2006? ¿Les tocó? ¿Ya habían nacido? Sí. En Mexicali fue un terremoto muy fuerte. En Semana Santa. Mi esposa y yo fuimos a pasar Semana Santa a un lugar que se llama Álamos. Está en el estado de Sonora. Si no lo conoces y tienes la oportunidad de conocerlo, ve. Ahí hay un festival cultural a finales del mes de noviembre y es en honor a una persona que se apellidó Ortiz Tirado. Fue el primer tenor mexicano que salió fuera y nos representó a nivel mundial. Entonces hay un festival a nombre de la y fuimos a conocerlo. Pero regresamos en otra ocasión, justamente en la época de Semana Santa, y veníamos ya de regreso y dijimos, ¿sabes? Cuando llegamos a Mexicali, dijimos, ¿sabes qué? Que me han dicho que hay un restaurante de comida china que dicen que está increíble. Así es que vamos a comer. Llegamos más o menos a la hora de comer. Entonces entramos al restaurante y nos mandaron a una mesa del fondo. Y la verdad es que como que no nos sentimos muy a gusto y le dijimos, ¿sabes qué? Algo más cercano a la puerta. Y ahí había una mesita pequeña y pues nomás íbamos mi esposa y yo, pues nos dieron esa mesa. Y yo generalmente le digo a mi esposa en qué lugar te quieres sentar y le doy la preferencia para que ella se siente en el lugar que ella quiere. Entonces escogió un lugar. Ya que nos sentamos, ya que terminamos de comer, pedí la cuenta. Entonces llegó la cuenta, le di el dinero al mesero. Nosotros estábamos justo en la puerta, prácticamente en la puerta. Cuando yo vi que las chinitas que estaban ahí recibiendo la que pasaran y salieron corriendo, pues yo no la pensé dos veces. Pero en la posición en que yo estaba, yo era el primero que tenía que salir. Yo tenía que salir para que mi esposa pudiera salir. Y eso generó un conflicto matrimonial, que porque había salido yo primero. Fíjense nomás cómo son las cosas, qué barbaridad. Un terremoto fue causa de casi de un divorcio. A mí me pasó algo parecido en esa ocasión de ese temblor. Estaba con una amiga ahí en Mexicali y tenía hermanitos chiquitos y el señor en vez de sacar a los niños salió corriendo el primero y nos aventó en vez de nosotros salir, en vez de los niños pequeñitos. ¿Y también se convirtió en un conflicto o qué? ¡Qué barbaridad! Pues tengan cuidado, por favor. Bien, lo que quiero decirte es, cuídate. O sea, las normas de seguridad, no porque las vistes en una materia, son triviales. Todos los días fíjate en ellas. ¿Sí? Todos los días. Los que trabajan en seguridad, policías y eso, nunca le dan la espalda a la puerta, ¿verdad? Cuando están en un restaurante. Entonces hay muchos detallitos. Bueno, fue un brevario cultural esto. Nada más para decirte que, y si alguien tiene responsabilidad de saber sobre eso, eres tú, porque tú sí sabes de eso. Un ingeniero industrial no sabe, un ingeniero mecánico no sabe, un licenciado en administración de empresas no sabe, pero tú sí sabes. Entonces, cuando estés en un lugar, infórmate qué sustancias hay, lee su hoja de seguridad para que sepas qué vas a hacer. Y también para que le digas a la gente, oye, si pasa esto, córrele, ¿no? Es la primera regla de seguridad, correr.
Bueno, cuando llevemos ingeniería de procesos, si me toca darles esta clase, no lo sé si vaya a ser así. Ya ando muy cerca de jubilarme. Entonces, vamos a ver con más profundidad esto. Bien, ¿alguna duda, preguntas aquí? ¿No? Bien, entonces regresamos a esto. Todo eso salió por este pequeño párrafo que está aquí. Y luego viene una parte que es la más interesante, lo que más me interesa que ustedes sepan. ¿Cómo le voy a hacer para saber cuál de todos los molinos que hay es el que yo tengo que utilizar? Y aquí vienen criterios de selección. Tú tienes que leerlos. Léelos. Luego vamos a regresar a este punto después de que hablemos un poco más. Aquí viene un problema resuelto para que ustedes lo vean cómo es, al margen de que vamos a hacer uno nosotros. Y luego acá viene otra cosa que te puede ayudar y te dice, ¿qué tan duro es el sólido? Si es muy duro, este es el molino bueno. ¿Qué tamaño de partícula quieres? ¿Qué relación de reducción tenemos? Ahorita vamos a ver todo esto con más detalle. Esta tablita te puede ayudar para eso. ¿Sí? Y viene una cosa que se llama ecuación de diseño. Yo les dije que aquí nosotros no diseñamos. A lo más que llegamos es a hacer una selección. Pero hay una ecuación que nos ayuda para calcular la potencia que requiere un molino. Y es esta que está aquí. ¿Sí? Aparece en el libro de Wallace lo que vamos a ver ahorita enseguida de esto. Esta fórmula ayuda a hacer una determinación de la potencia. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ella y luego ya vienen algunos detalles más acá. ¿Ok? Vamos a irnos ahora sí al libro. Profe, Anda el libro, anda por nos aquí. volvemos Mande. a conectar, queda menos de un minuto. Menos de un minuto. Pues miren, lo más fácil. Cierro la sesión y nos volvemos. Y este es el libro. ¿Ok? Y entonces, en este libro viene lo que es un triturador. ¿Sí? Vienen algunas cosas que ustedes pueden leer. Y viene la primera tabla. Es esta que está aquí. Esta tabla sirve para determinar el índice de trabajo, que se representa por la letra WI. Y vienen ahí muchas sustancias, la mayoría relacionados con la industria de la minería. Muchas de las operaciones unitarias nacieron con la industria de la minería. Pero existe también valores de WI para alimentos. Habría que consultar un libro especializado en alimentos. Como les decía el otro día, trabajamos con lo que nos permiten trabajar. ¿Y cómo se usa esto? Bueno, pues esta es la fórmula del que vimos hace ratito en Word. Y aquí viene un ejemplo, ustedes pueden verlo. Entonces aquí viene el número 10. El número 10 es un factor de la ecuación. Ese no lo cambia. Luego viene el 1349. El 1349 es el índice de trabajo. ¿Sí? 1349. ¿Cómo lo puedo determinar? Pues tengo que ver qué sustancia es. Si la sustancia no aparece aquí, entonces me dicen, si no aparece en la tabla, utiliza 13.81. Pero si aparece, pues hay que usar el índice. ¿De qué sustancia estamos hablando? Semen o semen. Clicker. Vamos a ver, ¿dónde está el semen? ¿No está? ¡Qué barbaridad! Sí. Aquí está, 13.49. Entonces, si aparece en la tabla, pues uso ese valor. No aparece en la tabla, entonces me voy al 13.81. Déjenme hacer un poquito más grande esto para que se pueda ver mejor. ¿Sí? ¿Ok? Y luego, ¿qué más tiene la fórmula?
Bueno, pues la fórmula dice que empezamos con un tamaño de partícula de 1500 micrómetros o micras, que es lo que aparece aquí, 1 entre la raíz del diámetro inicial. Y lo queremos reducir hasta 75 micrómetros o micras. Entonces sería 1 entre la raíz del diámetro final. Van a ser 2 criterios de diseño importantes: el diámetro de entrada y el diámetro de salida. El diámetro de salida es muy importante y es el más crítico, porque es al tamaño que voy a moler, porque en ese tamaño es lo que a mí me conviene para yo poder utilizar eso que molí. Algo evidente: café. Molí el café. A ver, ¿quiénes de ustedes sabe de café aquí? ¿Hay diferentes tamaños de molienda o no? Que yo sepa, sí, ¿Sí? son diferentes. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, si vamos a hacer un café expreso, un café tipo americano, un café, y hay muchas historias, ¿verdad? Pues dependiendo de ese grado de molienda es lo que yo quiero hacer. Por eso es que yo tengo que definir por alguna razón, la debo tener muy clara esa razón, decir, quiero que llegue hasta este tamaño de partícula. ¿Sí? Y entonces ya con esos valores, pues hacemos la operación y en este caso da 12.1 kilowatts sobre ton hora. Ton es una unidad inglesa, no quiere decir tonelada. Ton, así como se oye, y es igual a 2000 libras. No se les olvide esa conversión. 2000 libras. Entonces quiere decir que moler el cemento, clinker, y reducirlo de 1500 micrómetros a 75 requiere 12.1 kilowatts por cada ton hora. ¿Cuál es el problema que tiene esta fórmula? Que no me dice qué tipo de molino es. O sea, agarra parejo. No me importa si es molino de bolas, molino de martillos, molino de barras, molino de quijada. No me interesa. Aplica esta fórmula pareja a cualquier molino. Y es unas deficiencias que tiene esta fórmula. Esta fórmula, si es posible, nunca la usen. El libro lo marca, pero en la práctica no se usa. ¿Cuándo sí de veras se llegará a usar? Cuando no tienes nada de información. Entonces es mejor tener algo que nada. ¿Qué es lo que sí se debe de hacer? ¿Qué es lo que voy a ir empezando a explicar? A ver, ¿hasta aquí vamos bien? Bien, yo les recomiendo que vean ese ejercicio y traten ustedes de hacerlo. Están ustedes aprendiendo, están en una escuela y pues hay que ver las cosas, ¿no? Yo ahorita voy a darles lo que dice la escuela, pero algunas cosas adicionales que no vienen ni en los libros. ¿Qué sucede? Cuando yo quiero diseñar, mejor dicho, seleccionar un molino, ¿en qué me voy a fijar? Bueno, para eso la tabla 12.3 es una referencia muy buena. Primero me dice, ¿de qué tamaño es la partícula que quieres moler? ¿De qué tamaño es la partícula que quieres moler? Y es lo que está aquí. Tamaño de la alimentación. Y luego la otra variable o el otro criterio, ¿de qué tamaño es el producto que quieres obtener? Y luego viene la relación de reducción. Vamos a ver qué quiere decir esto. Dice que la relación de reducción es 8. Por favor, dividan 200 entre 8. A ver cuánto les da. 25. 25. ¿Qué quiere decir esto?
que si la partícula entra en 200, yo puedo reducirla hasta una relación de 8. Entonces divido 200 entre 8 y me dice que esa partícula, lo más pequeño que yo la puedo hacer es 25. No la puedo hacer más pequeña con este molino. Eso es lo que quiere decir la relación de reducción. Pero la relación de reducción, a lo mejor yo quiero obtener, empezar en 200 y llegar a 50 en lugar de 25. ¿Cuánto sería la relación de reducción si yo empiezo en 200 y quiero llegar a 50? Pues 200 entre 50, ¿cuánto les da? Es 4, ¿no? 4, ok. Entonces dice que voy a tener una relación de reducción de 4. ¿Se vale? La respuesta es sí, porque lo máximo que puede ser es 8. Porque si a mí me dicen, quiero que entre en 200 y salga en 10, eso no lo voy a poder hacer. 200 entre 10, ¿cuánto es la relación de reducción? Fácil. Qué barbaridad, 200 entre 10. 20. Pues 20, por favor. Sí, desde la prehistoria todavía ya era 20, ahorita no ha cambiado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Voy a poder hacerlo? Y la respuesta es no, porque mi limitante es 8. ¿Quedó claro? Y luego dice, oye, ¿y qué capacidad? ¿Con qué capacidad hacen estos molinos? ¿Los pueden hacer del tamaño que quieran? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Pues porque si el molino es demasiado grande, ni siquiera se puede transportar. O sea, cargarlo para colocarlo en un cierto lugar es problema. O sea, tienen límites. Y entonces me dice, si vas a usar un molino triturador giratorio, que es el primero, puedes trabajar entre 100 y 500 tons por hora. Si tú quieres trabajar 1000 tons por hora, ¿cuál sería? ¿Qué tendríamos que hacer? Usar otro. Usar 2 molinos, 500 para uno y 500 para otro. ¿Sí me explico? Recomendación, nunca trabaje en un equipo en su límite. Si a mí me dicen que puede trabajar hasta 500, pues trabájalo en 450, 400. No te lo lleves al límite. Vas a forzar mucho el equipo. Pero si luego me dicen, ¿sabes qué? Es que yo nada más quiero moler 50 tons por hora. Y quiero usar un molino giratorio. Y me van a decir, moler 50 tons por hora en este molino no lo vas a poder hacer. Mejor dicho, sí lo vas a poder hacer, pero económicamente hablando no vale la pena. Este molino está hecho para que trabajes entre 100 y 500. Pero además, cuando hablamos de costos, en un equipo hay 2 costos básicos. Uno es, ¿cuánto cuesta comprarlo? Y la otra es, ¿cuánto cuesta usarlo? Y en un molino, usar el molino, el costo lo medimos a través del consumo de energía. Y ese consumo de energía tiene que ver con la potencia que tiene el molino, los HPs que tiene un molino, los kilowatts que consume. En este caso me dicen que si la capacidad es entre 100 y 500, va a consumir entre 100 y 700 kilowatts. Voy a ser más preciso. Si el molino tiene una capacidad de 100 tons por hora, va a consumir 100 kilowatts. Si tiene 500,
no va a consumir 500, o sea, no es una línea, sino que cuando trabajes en 500 va a consumir 700. Entonces, aquí me da los límites inferior y superior dependiendo de lo que hable, si es capacidad o si es consumo de potencia. Entonces, cuando quieras definir un molino, tienes que contestar todas estas preguntas, todas estas. Pero hay una más importante que esas. Es la más importante de todas. Y la pregunta es, ¿y cuál de todos los molinos que están aquí es el que tengo que escoger? Porque si hay muchos molinos diferentes, quiere decir que hay muchas circunstancias diferentes de molienda. Entonces, lo difícil es decir, ¿cuál es el bueno? ¿Me conviene un Howe? ¿Me conviene uno de cono? ¿Uno de impacto? ¿Un rod mill? ¿Cuál es el que me conviene? Y quiero decirte que aquí hay algunos nada más, son muchísimos más. ¿Cómo le hago para saber cuál es el molino que me conviene? Pues para eso consultamos las tablas de los que los fabrican. ¿Sí? Y tenemos, ay caray, me emocioné. Me fui de paso. Déjenme regresarme con un poco más de paciencia. Hay muchísimas tablas, no las vamos a ver todas, solamente vamos a ver algo. Bueno, pues después de esta tabla, que es la 12.3, hay tablas como la 12.4. ¿Sí? Es una tabla muy pequeña, resumida. Y entonces, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Quiero moler grafito. Quiero moler grafito. ¿Qué hago para moler grafito? ¿Cuál molino me conviene utilizar? Y entonces me dicen, si tú quieres moler grafito, te recomiendo uno de bolas, uno de tubo, uno de un ring roller o un jet mill. ¿Sí? Y pues me dejaron en el mismo problema, ¿verdad? Yo quería que me dijeran uno nada más, no muchos. Porque yo no voy a escoger muchos, tengo que escoger uno nada más. ¿Y cómo le hago para escoger uno? Pues vamos a tratar dentro de las limitantes que tenemos de información algunos detalles. Por ejemplo, si a mí me dicen el de bolas, me voy a ver al de bolas arriba. Híjole, creo que lo debo de hacer más despacito. Permítanme tantito. Pues me voy aquí y me dicen, el de bolas es para una alimentación de 1 a 10. Dime una cosa, el grafito que tú quieres moler, ¿de qué tamaño es? Si me dicen, mide 5 centímetros, yo pudiera decir, ¿el molino de bolas me sirve? Y la respuesta es no. Porque el molino de bolas se recomienda de 1 a 10 milímetros. O sea, 10 milímetros es 1 centímetro. Y yo tengo una partícula de 5, entonces no lo voy a poder moler. Quiero hacer énfasis en esto. Los que fabrican permitieron al libro poner algo de información. No quiere decir que esta sea toda la información. Tal vez encontremos un molino de bolas que tenga mayor capacidad de molienda. Pero en la clase vamos a trabajar con lo que tenemos. ¿Me explico? Y yo voy a tratar de ponerles problemas para que lo puedan resolver con lo que tenemos. Aquí lo que me interesa es que vean cuál es la metodología, cuáles son los pasos que tengo que seguir. Y los vamos a resumir rapidísimamente. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la primera información que tengo que saber? Ustedes díganme. ¿El tamaño de la alimentación?
El tamaño de la partícula que quiero moler. Segundo paso, ¿cuál es el segundo punto? Las dos. Akira. ¿Mande? El tamaño que quiero. El tamaño que quiero lograr, que quiero obtener al final de la molienda. Luego viene la reducción, relación de reducción. No es tan importante, pero me puede ayudar a sacar de problemas. Pero lo que sí es muy importante serían las otras dos. ¿Cuáles son? La capacidad y el... La energía que gasta. Y el Consumo. consumo de potencia. ¿Sí? Y el último punto es decir cuál de todos los molinos es el que me conviene. Entonces, regreso está. Entonces aquí yo tendría que buscar lo que quiero moler y con esto me dicen, tal vez sea este el molino que te conviene. Pero para tomar esa decisión, pues tengo que tener más datos. Esta es una tabla, pero hay otras tablas mejores que estas, que es esta que está aquí. Esta tabla también es información de un fabricante de molinos. Y me dice, el molino este molino, Crucial Rolls, puede moler todo este tipo de materiales. Y empezamos desde aquí. Aquí está la D, continúa la F, hasta que llegamos a la G. ¿Sí? Es adecuado para moler todo ese tipo de materiales. Y luego tengo otro que está aquí, que se llama hammer, martillo. ¿Ese para qué sirve? Pues sirve para moler todo ese tipo de sustancias. Y la pregunta es, ¿nada más para esas o hay más? Y la respuesta es, hay más. Lo que pasa es que aquí en el libro están poniendo algunas de ellas. Por eso es importante que se consulte el manual de un fabricante para que él te dé una información mucho más amplia de lo que quieres hacer. Y hago un comentario adicional. Cuando llegue un vendedor contigo y te quiera convencer de que compres un molino, el trabajo de él es convencerte de que compres el peor de los molinos. ¿Por qué? Porque si tú compras el peor de los molinos, es muy probable que le vayas a comprar otro. Porque ese no te va a servir el que compraste primero. Y tu obligación como ingeniero que está comprando es ver los puntos que hemos hablado ahorita. Oye, ¿qué capacidad tiene de tamaño de partícula para que pueda entrar y molerse? ¿Hasta qué tamaño se puede reducir? ¿Cómo anda el consumo de potencia? Eso yo lo tengo que saber para que el vendedor no me venda lo que quiera, sino lo que yo necesito. Bien, así hay otros molinos. Tenemos este otro. Este es un molino de discos. Tenemos el molino de barras. O sea, ¿cuántos molinos tenemos en esta tabla? Miren, aquí dice de dónde lo sacaron. Pues nada más tenemos aquí hasta el E. O sea, tenemos 5 molinos nada más de muchos que existen. Pero con esto vamos a trabajar para ver la metodología de cómo se selecciona un molino. Bien, hasta este punto, ¿cómo vamos? ¿Dudas? Todo bien, profe. ¿El vocabulario está bien? ¿La transmisión del concepto está bien? Bien, cualquier detalle díganmelo. Y si lo puedo corregir, pues lo corregimos. Bien. ¿Hay más información de molinos? La respuesta es sí.
Aquí vienen imágenes de cómo es un molino. ¿Sí? Estos son diferentes tipos de molinos. Estos molinos se llaman de circuito cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que el molino, que la sustancia se muele y luego ya que está molida, la regresamos o la recirculamos otra vez al molino para que la siga moliendo. Y así la traemos dando vueltas hasta que se muele lo suficiente. Esa es una manera de garantizar que la partícula va a quedar como yo quiero. Pero por otro lado, quiero decirte lo siguiente. Si tú dices que quieres una partícula que va a entrar en un rango de valores, ¿sí? Decir que vamos a poner granitos de maíz que todos midan 5 milímetros, es una mentira. No lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Hablar de que los sólidos, todo el montón de sólidos que tengo, todos tienen el mismo tamaño, eso no es real. Y cuando lo molemos, si aquí la reducción me dice, lo tienes en 200 y va a salir en 25, tampoco es cierto. Algunos van a salir en 25, otros en 26, otros en 30, otros tal vez en 20, y así va a ser esto. Por eso es que hablamos tanto en la entrada como en la salida de un tamaño de partícula promedio. Tamaño de partícula promedio. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Me expliqué? O sea, no esperen que todos estén igualitos. Eso nunca va a suceder. Bien. Hay muchísimas más tablas. No las voy a ver. Aquí vienen algunas imágenes de molinos. Esta que está aquí lo vimos ayer en un video. Sí, ahorita los videos creo que es mejor opción. Aquí está el molino de bolas. Los molinos de bolas se parecen mucho a los carros donde se transporta el concreto que se utiliza para construir. ¿Sí? Y en la parte grande están las bolas más grandes y conforme se va reduciendo este diámetro del recipiente, ahí es donde trabajan las bolas más pequeñas. Y aquí vienen muchísimas tablas, repito, no las voy a ver. Aquí ya aparecen otros nombres raros que ni siquiera habíamos visto ahorita. ¿Sí? Aquí ya aparece un cónico, de bolas cónicas, hay otros que no lo son. Tienen muchísimas tablas, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, solo vamos a ver algo de la información, solamente se las estoy mostrando para que vean que lo que vamos a ver no es lo único. Lo que me interesa es los pasos que se deben de seguir para que tú puedas llegar a una solución. ¿Sí? Eso, decirte que hay 20, 30, 50 o 100 tablas para resolver esto, no es el objetivo. ¿Sí? Cuando llegue el momento, si tú conoces la metodología, entonces fácilmente lo vas a poder resolver. Con tablas incluso diferentes a estos. Vamos a ver unos videos ahorita. Vamos a ver si los podemos localizar. Por ejemplo, triturador giratorio. Vamos a ir a... Voy a detener esto. Nos vamos a ir a ver si podemos entrar a YouTube. ¿Cómo dijimos que se llamaba el primero? A ver, quiero saber si ahí se ve YouTube. ¿Se ve?
¿Saben qué? Déjenme Sí. ponerle el sonido porque no se lo puse. Vamos a ponérselo aquí. Y vamos a ver. Molino triturador. ¿Sí? Molino triturador. Bueno, pues aquí tenemos un molino triturador. ¿Cuántos tipos de molinos hay? Bueno, miren, vamos a ver, este nomás para que vean lo impresionante. Y ya todo va chido con Ay, Mari. caray, ese no Además, tiene que ver por fin con el cambié de molino. teléfono. La neta lo hice muy bien. Costaba... Bueno, ¿es suficiente con eso? Ese es un molino. El que viene en las tablas se parece más a este. Aquí ya tenemos este molino. Vean todas las partes mecánicas, ¿verdad? Aquí podemos observar que con esta placa que está aquí, se muele un poco y luego entra esta zona donde estas placas son movibles. Las podemos acercar o separar y eso hace que logremos otro tamaño de partícula. Vamos a ver otro molino, vamos a ver de quijadas, a ver si aparece como quijadas. Este se llama How. Trituradora de mandíbula. Nuestra trituradora de mandíbula es altamente eficiente y ahorra energía, lo cual muestra una experiencia exitosa de las mismas máquinas nacional e internacionalmente. La serie de trituradoras de mandíbula son ampliamente usadas en minería, metalurgia, construcción de carreteras, ferrocarriles, conservación del agua y en la industria química. Presentan un gran radio de trituración, buena forma en el producto, estructura simple, desempeño confiable y bajos costos de operación. Son la elección ideal para trituración primaria. Modo de operación de la trituradora de mandíbula. El motor mueve la correa y la polea reanudada, la cual conecta el eje excéntrico. Por medio del movimiento del eje excéntrico, la mandíbula movible se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Cuando la mandíbula movible se mueve hacia arriba, el ángulo entre Este molino de mandíbulas es un diseño inspirado en cómo comemos.
Nosotros abrimos y cerramos la mandíbula, pero lo que se mueve es la parte de abajo, la parte de arriba no se mueve. Lo mismo sucede con este molino. El fusible se agranda, haciendo que la mandíbula movible esté más cerca de la mandíbula fija. De esta forma los materiales serán presionados y triturados. Cuando la mandíbula movible se mueve hacia abajo, el ángulo entre este y el fusible se reducirá, haciendo que la mandíbula movible se aleje de la fija gracias a la barra de tensión y los espirales. A este punto, los materiales triturados serán descargados. Con un motor en movimiento y la mandíbula movible en constante movimiento, el material será triturado y descargado gradualmente, de tal forma que se logre el lote de producción. Bueno, ahí tendríamos otro molino. Vamos a ver un molino de rodillos. Bueno, que sea... Bueno, tenemos este que está aquí. Creo que este se va a poder ver, apreciar un poco mejor. Prueba de molino de rodillos, número 1. Encendelo, por favor. Hace mucho escándalo, ¿verdad? Bueno, ese es un molino de rodillos. Vamos a ver si tenemos este otro que sea un poquito más sofisticado. Fíjense que este molino tiene aquí como ranuras y eso permite que cuando caiga ahí el material que queremos moler no se resbale. Miren, vamos a ponerlo el que esté en inglés para que vean lo que es un roller crusher. ¿Dónde se dio la molienda? Ah, profe, ese era un anuncio. ¿El anterior? Sí, un anuncio. Apenas se va a poner el video. Ah, bueno, vamos a verlo. Ahí están ajustando hasta qué tamaño quieren moler. Ahí están ajustando la relación de reducción. Ahí es el polvo que yo les decía que tienen que tener cuidado con él. No solo ustedes, sino los que trabajen ahí. Hay partículas que generan mucho polvo y se convierten en un problema. A ver, vamos a ver si este está un poco más relacionado con el área de alimentos. A ver, déjenme ver. También es de la industria minera.
Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver qué otro tipo de molino pudiéramos. Aquí se me pasó. Aquí había uno interesante. A ver si vuelve a salir. Ya se va a acabar el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? 1 minuto. Ok.